Me da mucha alegría verle a cada uno de ustedes en este lugar. Cada uno de ustedes son valiosos realmente. De no ser así, no estuvieran aquí. Pero alguien pagó un precio, y ese precio pagado por el Señor Jesucristo para que nosotros seamos justificados y poder estar en la presencia de Él. Así que me da mucha alegría verle a usted. Usted es muy importante. Así que tan importantes somos para el Señor, que Dios nos amó de tal manera que envió a Jesucristo a dar su vida por nosotros, en rescate de nosotros, siendo nosotros malos, pecadores, perversos, y a través de Cristo somos santificados, porque no habría otra forma. ¿Con qué nos podríamos presentar ante un Dios santo? Solamente a través del Señor Jesucristo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías. Recuerden que estos domingos estamos siguiendo la secuencia de los temas sobre la forma correcta de adorar al Señor. Y hoy vamos a hablar de la actitud correcta de nuestra adoración en el servicio y en la obediencia a nuestro Dios, conforme lo que Dios dice en su palabra. La actitud correcta, y tenemos uno que nos dio ejemplo, y ese se llama Jesucristo. Isaías fue escrito inspirado por el Espíritu Santo de Dios al profeta Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo. E inspiró esta palabra, y esta palabra se cumple, y Jesús lo menciona, y vamos a ver los textos. Pero Isaías capítulo 42, verso 1, dice, verso del 1 al 3: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿De qué está hablando? Lo vamos a mirar a la luz de las Escrituras. Entonces, habremos logrado entender cuando Jesús dice, cuando Él está frente a sus discípulos, cuando Él está frente a las multitudes, y cuando Él tiene específicamente un diálogo con una mujer pecadora. La Biblia lo describe así: con la mujer samaritana, con esta mujer de Samaria. Los samaritanos y los judíos eran enemigos, no se trataban entre sí. Y esta mujer va a sacar agua de aquel pozo en donde Jesús se quedó mientras sus discípulos iban a comprar algo para comer. Pero es ahí cuando el Señor a esta mujer le dice: mujer, llega la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En este diálogo con esta mujer, entonces la pregunta es: ¿habremos logrado entender lo que Jesús quiso decir? Porque yo siempre me lo he preguntado. ¿Qué significa llegar a adorar al Padre en espíritu y en verdad? Vamos a lograr dilucidar esta bendita palabra. Entonces, los verdaderos adoradores tienen que ver con mi actitud de adoración, tiene que ver con mi actitud de adoración, de servicio y de obediencia. Mi verdadera adoración tiene que ver, mi actitud, con adoración que va unido, tiene que ver con obediencia, con servicio, y tiene que ver con obediencia. Cuando nosotros vamos conociendo las Escrituras, vamos a ir entendiendo. Porque ¿cuántos años hemos tenido cada uno de nosotros y el Señor nos alcanzó? Yo no sé cuántos años usted habrá tenido,
cuando el Señor de alguna manera empieza a hablarle. Algunos cuando han sido niños pequeños, alguien les instruyó en la palabra. Algunos cuando hemos tenido más de 20 años. En el caso mío, a la edad de 26 años conocí al Señor. Tuve un encuentro personal con ese Cristo, como lo tuvo la mujer samaritana. Yo no sé a qué edad usted conoció al Señor. ¿Cuál fue la edad? Algunos a los 18 años. Ayer esto era lleno de jóvenes y de adolescentes que ya empiezan a conectarse con Dios, que empiezan a conocerle a través de la palabra. Y qué maravilloso es saber que hay muchos adolescentes, muchos niños, muchos jóvenes que están siendo instruidos por esta casa a muchas generaciones que nosotros esperamos verles diferentes. Que se siga respetando la familia, que se siga respetando los principios de la palabra. Que estos adolescentes, estos niños, estos jóvenes puedan estar entendidos para qué están aquí en este mundo. ¿Cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos? Ellos están siendo instruidos. Algunos de nosotros no tuvimos esa oportunidad. Algunos venimos al Señor y al conocerle a Él nos hemos quedado impregnados por su inmenso amor. Y es ahí en donde nosotros queremos dilucidar esta palabra. Cuando dice, vaya por favor a Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. El cuarto autor del Evangelio de Juan, capítulo 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y entonces estamos en el capítulo 4 para ver esta participación de esta mujer en el camino frente a Jesús. Verso 1, capítulo 4, verso 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Le era necesario. ¿Cuándo pasó Jesús frente a ti? Le era necesario al predicador que te iba a hablar de la palabra. Le era necesario, alguien debió haberte sorprendido con una palabra bendita que cambió tu vida. Porque cuando nosotros llegamos a tener un encuentro personal con el Señor, nuestra vida empieza a cambiar. Algunos drásticamente, otros camino en el proceso. Y vemos este verso maravilloso. Vamos al verso 21 y 24. Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso dice el Señor, le dice a esta mujer, y esta mujer está muy atenta a lo que Él le dice. Y en base a esta expresión, la salvación viene de los judíos, vamos a ver en Isaías lo que fue profetizado, lo que acontecería, lo que vendría. Y el verso 23 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿En qué se basaba Jesús para expresarse de esa manera? Él sabía que los días se aproximaban para traer la justicia a favor de los pecadores. Si no hubiera sido por su muerte, ninguno de nosotros seríamos justificados. Hemos sido comprados a precio de sangre, y por su sacrificio en la cruz hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y la justicia se iba a aplicar a través de su muerte. Por eso es que Él estaba diciendo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, usted y yo no podríamos acercarnos a adorar al Padre en espíritu y en verdad si no hubiéramos nacido de nuevo.
Por eso es que Nicodemo le dijo: maestro, ¿qué significa nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le dijo: eres maestro en Israel y no sabes. Y le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu somos los que tenemos acceso al trono de Dios, los que hemos sido perdonados. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros los pecadores y hemos sido justificados, y a través de Cristo tenemos acceso al trono de gracia para adorarle a Él en espíritu y en verdad. No importa tu vida que hayas vivido, no importa tu pasado, el presente tiene que ver con Cristo. No importa lo que hiciste un día, hemos sido lavados y justificados, perdonados a través de la muerte de Cristo, y por su sangre hemos sido comprados. Y Él estaba hablando de este acontecimiento, Él estaba hablando de esto. Dice su palabra: adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los nacidos de nuevo somos espirituales. Los nacidos de nuevo somos espirituales. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él, por su gran amor, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia somos salvados, y por medio de la fe. Dale a una ofrenda de aplauso al Rey, al que nos amó, al que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y los entendidos realmente nos regocijamos en su presencia, porque no habría otra forma, no habría otra manera. Así que, ¿qué es lo que Jesús estaba tratando de decir? ¿Qué es lo que el Señor estaba tratando de decir? Él había sido asignado a dar su vida por nosotros. Él había sido convocado a nacer del vientre de una mujer virgen, concebido por la palabra, por el Espíritu Santo que fue engendrado en el vientre de ella. Esta mujer concibió por el Espíritu Santo y nació el Salvador para cada uno de nosotros, llamado Jesucristo. Y esto había sido profetizado por Isaías. Qué tremendo. Los que leemos el libro de Isaías entendemos lo profético, entendemos el cumplimiento de lo que Dios ya lo había dicho. Y algunas partes de Isaías Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, Jesús lo menciona, los autores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo mencionan, los acontecimientos 700 años atrás, y se cumple cuando Jesús, en el tiempo de su ministerio, y se sigue cumpliendo. Porque Él es el que nos justificó, Él es el que nos compró, Él es el que nos dio vida a cada uno de nosotros. Amén. El verso 25 del libro de Mateo, capítulo 4, verso 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y qué maravilloso. El verso 26, si usted lo lee, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué tremendo. Que Dios se le revele a una mujer pecadora: yo soy el que habla contigo. Eso es revelación, al cual impacta, impresiona al ser humano pecador. Cuando Dios se nos ha revelado y viene a nuestras vidas y sentimos su misericordia y sentimos su amor. Oiga, ese yo soy, el mismo Moisés le dijo al Señor: ¿cómo iré a ese pueblo si no me van a creer? ¿Cómo les digo quién me envió? Les dirás: yo soy te envió. Dios hablando con Moisés, y Moisés estaba siendo delegado a ir a libertar al pueblo que estaba en esclavitud. Y él le pregunta: ¿cómo puedo manifestarles el gran yo soy te envía? Y Jesús le dice: yo soy, a la mujer pecadora. Quiere decir que hay oportunidad para los pecadores.
Cuando Dios se nos revela a través de Cristo, ¿sabe para qué vino el Espíritu Santo a la tierra? Para revelar a Cristo en la magnitud de su amor, de su misericordia. Usted está aquí porque Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ha revelado a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. La Biblia dice que Él está sentado en el trono de gracia a la diestra de su Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Si de pronto ese día alguien se olvidó de orar, Jesús está intercediendo por tu vida y por la mía. Quizás el trabajo, las dificultades, los problemas, los procesos no le permitieron orar, pero hay uno que intercede por usted y por mí, se llama Jesucristo. Y Él fue el que dio su vida por ti, y Él fue el que te justificó, y Él fue el que te amó, el que manifestó el amor de Dios en la tierra, hasta tal punto de dar su vida por nosotros. ¿Quién diera la vida por un amigo? A lo mejor alguien osado, a lo mejor alguien dice, ay, no le pegues a mi amigo, yo lo defiendo. Pero dar su vida por un amigo tiene que ver lo mismo con dar la vida por un sicario, con dar la vida por un violador. Perdóneme, le estoy mencionando aquello porque aquellos muchachos que se mantienen en tinieblas no han conocido la revelación de Cristo. Ellos vendrán un día a los pies de Cristo cuando Él se les revele. Por eso es que la iglesia tiene que predicar. Nuestras ciudades pueden cambiar cuando un hombre y una mujer doblan su rodilla ante el Padre y le piden misericordia. Nuestra ciudad puede cambiar a través del Espíritu Santo, a través de la intercesión. A lo mejor las actitudes de estos muchachos producen dentro de nuestro vientre, producen indignación. Pero aquellos hombres y aquellas mujeres que están en pecado, encadenados, producto del pecado, producto de lo que vivieron en la infancia, producto de lo que viven, producto de no conocer a ese Dios, déjame decirte que no les podemos condenar. Más bien tenemos que orar para que Dios los toque, para que Dios los liberte, para que no mueran bajo la bala de la venganza y vayan al infierno. Dios tenga misericordia. Aunque la Biblia dice, el que a hierro mata, a hierro muere en el Antiguo Testamento, también la Biblia dice que ellos han sentenciado su alma, su vida, por causa de correr a derramar sangre. Pero Dios en su inmensa misericordia tiene hombres y mujeres orando, tiene hombres y mujeres para interceder por ellos. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciable escoge Dios para avergonzar a los entendidos. Y de ahí venimos nosotros. De ahí venimos nosotros, siendo pecadores. A lo mejor no matamos, pero ¿qué era lo que nos permitía el acceso a Dios? Nada, nada. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos el juicio de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué cosa permitía que tuviéramos acceso? Ninguna cosa. Por eso es que Jesucristo le dijo, mujer, llega la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Él sabía que había venido a cumplir un propósito, a traer justicia sobre los gentiles. Wow. Yo soy el que habla contigo. La revelación del Cristo mismo. ¿Sabe cuándo va a cambiar nuestra ciudad? Cuando Cristo se revele a cada uno por el Espíritu Santo, a cada persona. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La revelación. El verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mientras le adoraba, cuando entré a la iglesia, le decía, qué tremendo que tú estés hablando con esta mujer pecadora. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Porque antes de eso Cristo le reveló su condición. Jesús le reveló su condición.
cuál era la condición suya antes de venir a Cristo. Pero Jesús reveló su condición, no para juicio, no para condenarle, sino para salvación. Qué maravilloso es el Señor. Usted no le puede decir a alguien que quiere predicarle de la misericordia, trayéndole juicio: eres esto, eres esto, eres esto. Usted no puede predicarle a alguien. ¿Sabe cómo Dios lo mira? Como su creación. Como su creación. Dios ama al pecador. Aborrece lo que ellos hacen, aborrece el pecado, sí. Pero Dios no vino a condenar al mundo. Jesucristo no vino a condenar al mundo. Jesucristo vino para que el mundo sea salvado por Él. Y eso es maravilloso. Así que usted y yo somos parte de ese plan que el Señor tuvo muy claro. Así que aprendamos cuál debe ser nuestra nueva actitud correcta delante del Señor. Si Cristo es el modelo nuestro, si Cristo nos enseñó, nosotros vamos a mirar el modelo. ¿Quién es el modelo para nosotros? ¿Quién modela nuestra vida como cristiano? ¿Por qué usted dice yo soy cristiano? Porque usted es un seguidor de Cristo. Porque la gente a veces dice ahí va el evangélico. ¿Por qué no dicen el evangélico? Cuando alguien me pregunta ¿y qué religión tiene usted? Yo siempre digo yo soy cristiana. Los que le dicen ¿con qué partido político te identifica? Entonces ellos dicen ¿con qué partido político? Hay gente que le gusta el fútbol y unos son de tal equipo y ellos dicen así con orgullo yo soy, y ellos dicen lo que ellos son, con quienes se identifican. Si son barcelonistas, si son MLCistas, si son de la Liga de Quito, bueno, ellos se identifican, ¿cierto? Y nosotros ¿cómo nos identificamos? Somos cristianos, predicamos el evangelio. Así que si a usted le pregunta ¿qué religión practica usted? Yo soy cristiana y predico el evangelio. Soy alguien que vive la palabra. Y si alguien le dice eres espiritual, por supuesto, nacimos de nuevo. Estábamos muertos en delito y pecado. Ahora somos seres espirituales que habitamos en este cuerpo. Este cuerpo es solamente el que guarda el espíritu que estaba muerto en nuestro interior. Por eso es que un día este cuerpo irá al cementerio y se quedará ahí hasta cuando Cristo venga por segunda vez y tocará ese cuerpo y resucitaremos a novedad de vida. ¿Cuántos saben eso? Que hay esperanza. Así que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que habremos quedado resucitaremos o nos iremos con el Señor. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros. No así los que no han nacido de nuevo. Los que no han nacido. Por eso es que es emergente, es urgente. Es urgente que nosotros sigamos predicando la palabra a aquellos que todavía no conocen al Señor. Así que no se guarde lo que usted tiene para usted. Comparta con otros que todavía no conocen al Señor. ¿Sabe? Es urgente que las personas escuchen el hablar de nuestro Dios. Entonces, Isaías 42, vuelva hacia Isaías. Recuerde que cuando usted lee Isaías, usted va a saber que este hombre fue inspirado a escribir este libro 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Eso dicen los teólogos, eso dicen los historiadores, eso dicen los estudiosos de la bendita palabra del Señor. Así que Isaías capítulo 42, verso del 4 en adelante: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Está hablando de Él. Está hablando del siervo de Jehová, que dice como subtítulo en este pasaje. Está hablando de lo que acontecería.
Y entre eso Dios tenía en mente todos los pecadores, incluidos nosotros. Y llegó el maravilloso día que fuimos alcanzados por su gracia. Pero esto había sido profetizado, esto había sido inspirado, escrito 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces el Señor habla del plan que tenía al enviar a Jesús al mundo entero a dar su vida por cada pecador. Por eso el Señor dice: yo Jehová te he llamado en justicia. La única manera de ser justificados nosotros era a través del sacrificio del Santo, del Hijo de Dios llamado Jesucristo. Recuerde que en el Antiguo Testamento los judíos se acercaban para ser aprobados por Dios y presentaban sacrificios, presentaban animales, ofrendas que eran presentadas ante el Señor. Y el sacerdote tomaba la sangre de ellos y era puesta en la frente o en la oreja de los que presentaban la ofrenda, para que su pecado sea tapado, dependiendo qué tipo de pecado, porque habían leyes que la orden era matarle a aquel que transgredía la palabra en algunas circunstancias muy fuertes. Los que estamos leyendo el libro de Deuteronomio entendemos cómo fueron las leyes tan drásticas que no se la podía cumplir en su totalidad. Por eso es que vino Cristo, para Él dar su vida y que en Él se cumpla lo dicho en el Antiguo Testamento por la ley, para que a través de Cristo tengamos nosotros acceso por la gracia, ya no por la ley sino por la gracia, el acceso al trono del Señor para adorarle con libertad. Por eso es que el momento que Jesús agoniza y el momento que Él entrega su espíritu al Creador, como dice la palabra: porque yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por las manos, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe quién puede abrir los ojos espirituales? Solamente Dios. Usted es el instrumento de Dios, pero el que va a obrar se llama Espíritu Santo. Dice: para que saques de la cárcel a los presos. ¿Qué presos? A los que caminan siendo presos producto del pecado, producto de la violencia, producto de lo que le ha tocado vivir. Hay gente, yo he visitado las cárceles y hay gente, alguna vez nos fuimos a la cárcel de Tumbes y estuvimos ahí predicando la palabra en la cárcel. Estuvimos en una vigilia, nos quedamos en una vigilia. La iglesia ahí era muy fuerte y nos quedamos en aquella vigilia. Y uno conoce a presos que son más libres que la gente que está afuera. Ellos alaban a Dios con libertad, ellos creyeron en Dios, ellos tienen una libertad enorme. Pero hay gente que está afuera, que viven en sus casas artesonadas, como dice la palabra, pero son presos del pecado, son esclavos del pecado, no pueden ser libres de situaciones que están viviendo. La única manera de que estas personas lleguen a ser libres es a través de Cristo. Para eso vino Jesús, para eso vino Cristo. Dice su palabra: para que abran los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Qué tremendo, hermano. De ahí hemos salido nosotros. Toque a la persona que tiene a su lado: de ahí hemos salido nosotros. De ahí hemos salido nosotros. Qué gratificante, qué gratitud. Y le decía yo, cuando Jesús estaba agonizando, el velo del templo se rasgó en dos. Nadie lo tocó, se rasgó en dos. Fue Dios mismo rompiendo ese velo para dar acceso al tiempo, al nuevo proceso, al tiempo de la gracia. Porque a través de Cristo venía una nueva temporada, que los verdaderos adoradores adoraríamos al Padre en espíritu y en verdad. Y estoy hablando con los adoradores, estoy hablando con los espirituales, estoy hablando con los hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dale palmas al Rey de Reyes. Cuánta gente agradecida se encuentra en esta mañana, en este lugar, porque solamente a través de Cristo hemos podido encontrarnos con el gran yo soy.
Aleluya. Maravilloso. Porque le decía yo cuando vine hasta este lugar, usted es importante. Porque cada uno de nosotros somos valiosos, ¿sabe? Usted vale. ¿Sabe cuánto vale? La sangre de Cristo. ¿Sabe cuánto vale la sangre de Cristo? Usted es valioso. Usted vale mucho. Usted es importante porque alguien pagó un precio tan alto. El precio de la vida que Jesucristo dio por usted y por mí. Así que nosotros no somos cualquier cosa. Somos muy importantes para Dios. Hemos sido llamados para servirle al Señor. Entonces, mi actitud, agradar a Dios antes que a los hombres. Mi actitud debe ser agradar a Dios antes que a los hombres. ¿En qué? En el servicio, en la obediencia. Mi actitud. O de pronto usted tiene un conflicto. ¿Qué hago? ¿Le sirvo al Señor? Me toca predicar. Qué difícil tomar decisiones en algún momento. Es que tengo un problema tan fuerte, pastora. El médico me ha dicho que tengo una enfermedad incurable y tengo que ir a la vigilia, tengo que predicar. Ese Cristo de la gloria que dio su vida por ti te puede sanar en esa vigilia. El médico te dice guarda reposo y el Señor te dice yo soy tu reposo. Es tan importante servirle al Señor. Y usted va a ver la manifestación de la gloria del Señor cuando usted se desafía en el Espíritu, por el Espíritu, a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Eso dice el Señor. Vosotros haréis cosas mayores. Maravilloso nuestro Dios. Por eso que nos encontramos con Mateo capítulo 2, verso 18. Note por favor que Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y Mateo 12:18 dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Después de 700 años se está cumpliendo la palabra. La misma palabra dicha para Isaías, refiriéndose a Jesús, la vuelve a repetir en el Evangelio de Mateo por estos hombres que caminaron con ese Cristo de la gloria. Entonces, en este conocimiento de la palabra y en el poder del Espíritu, necesitamos servirle al Señor. Necesitamos servirle al Señor, adorarle al Señor. ¿De qué manera? En la obediencia. Cuando usted obedece a la palabra, usted está adorando a Dios. Cuando usted hace un servicio para Dios, usted está adorando a Dios. Cuando usted hace las cosas mejor para su esposo, para su esposa, usted está adorando a Dios. Cuando usted atiende a sus hijos y hace las cosas con mucho amor, usted está adorando a Dios. En donde quiera que usted esté sirviendo a algo más, aún a la comunidad, aún al niño desprotegido, aún a la viuda, a los desamparados, usted está adorando a Dios. Así que qué maravilloso es que Dios nos permite que mi actitud tenga obediencia, que mi actitud tenga servicio, que mi actitud sea de adorar a Dios en todo tiempo. Y cuando el Señor habla del Señor Jesucristo, esta misma palabra dice que Él mismo, he aquí mi siervo a quien he escogido, se refiere a Jesús. Mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, se refiere a Jesús. Y esta misma bendita palabra es mencionada por Isaías y por Mateo. Vaya por favor a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿qué? Por el profeta Isaías, cuando dijo, ¿qué dijo?
y aquí repite lo mismo que habíamos leído en el capítulo 42. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué maravilloso. Y eso nos alcanzó a nosotros. Lo dicho por el profeta Isaías. Y se refiere a Jesús, y está recordando el autor del Evangelio de Mateo lo dicho por el profeta Isaías, verso 19: no contenderá ni voceará, no hablará, no se defenderá, ni nadie oirá en las calles su voz. Cuando vaya rumbo al sacrificio en la cruz, no se quejará. Dice la palabra, otro evangelio dice que él irá como oveja al matadero. Enmudeció como cordero, enmudeció, no profirió palabra alguna, porque él sabía para qué había venido. Él había venido a dar su vida por cada uno de nosotros, para que usted pueda dormir en paz, para que usted pueda ser libre de toda opresión, para que usted pueda descubrir que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué maravilloso, amada iglesia. Necesitamos despertar a esa gratitud para nuestro Dios, ser agradecidos con el Señor, servirle a aquel que dio su vida por nosotros. Y dice el verso 20: la caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Aleluya. Y en su nombre esperarán los gentiles. Hay gente esperando todavía por una palabra. Hay gentiles todavía esperando por una palabra de misericordia. Alabado sea su nombre. Si usted lee este texto sin dilucidar quién dijo y cuándo dijo, no lo entendemos. Pero entendemos cuando esto fue dicho por el profeta Isaías. Cuando nosotros vamos a los escritos de Isaías, entendemos que eso ya fue dicho. Y vino el cumplimiento de la bendita palabra del Señor. Aleluya. El cumplimiento de lo dicho por Isaías, con justicia, anunciando la buena voluntad de Dios. Qué maravilloso, qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 17, que ya lo leímos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Usted lo verifica y ahí está. Vaya por favor otra vez conmigo a Isaías capítulo 61. Capítulo 61, verso del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Yo no sé en qué lugar estaba usted. ¿En cuál de esos lugares? Si usted me pregunta a mí, si alguien me preguntaba hace, pues, ¿cuántos años sería? 38 años o 40 años. 40 años, saque la cuenta, tengo 61. Si alguien me preguntaba cuando yo tenía 15 años, cuando yo tenía 18, cuando yo tenía 20, si alguien me preguntaba, disculpe, ¿cómo se llama usted? Yo les decía Soledad. Mi nombre no es Soledad, pero yo me identificaba, conocía a la Soledad, caminé con ella, lloré. Estaba presa, producto de la vivencia desde la infancia. Y hay muchos que hemos sufrido situaciones muy fuertes
Imagínese una joven llena de vida, 15 años, que debería estar disfrutando, como hoy en día muchos adolescentes saltan, alaban, brincan, producto de haber conocido al Señor y producto de empezar una nueva relación con sus padres, porque el resentimiento, la amargura, el odio, la tristeza no nos permite ser felices. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sacado de calabozos, de cárceles? ¿Cuántos de nosotros hemos sido presos de la amargura, del odio, del resentimiento, de la venganza? Pero de ahí Dios tuvo misericordia y nos alcanzó. Y hoy en día tenemos gozo de alegría. Hoy tenemos alabanza en nuestra boca. Hoy podemos descansar a la hora que querramos, descansamos. No necesitamos tomar nada para dormirnos. Y si alguno está pasando por una situación difícil, que no pueda dormir, que necesite antidepresivos, déjeme decirle que los tiempos que estamos viviendo son muy terribles, pero estamos para ayudarles, porque Dios nos ha capacitado y a través del Espíritu Santo podemos llevarle a la persona desde la infancia. Podemos hacer un trabajo por el Espíritu Santo y poderle ayudar desde la edad que usted estaba en el vientre de mamá hasta la edad que usted tenga ahora, porque Dios nos ha permitido ministrar y traer sanidad por el Espíritu a cuantas personas que todavía caminan con angustias. Y hay gente que ha recibido de sus padres la herencia de maldición por causa del pecado de sus antepasados, y algunos la siguen cargando porque no saben cómo librarse. Pero dice el Señor que para eso vino Él, para traer buenas noticias. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Qué tremendo, hoy en día hay esperanza. Si hay personas angustiadas, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Para eso nos ha llamado el Señor. Hay un potencial en cada uno de nosotros que se activa por el Espíritu Santo, porque Él es cabeza de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, capaces de servirle al Señor, instruirnos por la palabra y ayudar a otros que están en cautiverios, ayudar a otros que no han podido experimentar la libertad. Para eso vino el Señor. Somos importantes. Somos muy importantes para el Señor. Vuélvase por favor a Mateo capítulo 12, verso 22 al 25. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y usted está en la condición de hacer ese servicio al Señor. Por cuánta gente ha orado y la gente, Dios la ha sanado. Por cuánta gente usted ha orado y Dios los ha liberado. Así que sígalo haciendo. Siga haciendo ese servicio al Señor. Por la manifestación de Dios, aún en las cosas sencillas, nosotros adoramos a Dios. Porque usted hace algo a lo mejor sencillo para usted y a lo mejor para alguien es tan importante lo que usted está haciendo. A lo mejor para alguien es algo tan pequeño. A lo mejor usted dice, pero es que esto no es nada lo que yo estoy haciendo, pero para alguien puede ser tan importante.
Sonreír a una persona que está angustiada, en lugar de usted recibirle con un rostro endurecido, puede estar enojado, enojada. Libérese en el Señor. Hay gente que necesita de una sonrisa, de una mirada. ¿Sabe que una mirada puede sanar a una persona o puede condenar? ¿Cuál es el tipo de mirada que usas para mirar a la gente? ¿Con odio? ¿Con amargura? ¿Con prepotencia? Cuando tu mirada puede ser diferente. Una mirada de amor, una mirada de esperanza, una actitud diferente. Tu rostro va a hablar como actitud. ¿Quién eres? ¿Qué hace por los demás? Hay gente que dice: es que yo no sé sonreír. Debes aprender a sonreír. Practica. Cuando te van a tomar una foto, sonríes. Te ubicas, ¿cierto? Pone la mejor sonrisa. Sonríe. Una sonrisa puede transformar. Esa sonrisa, esa amabilidad, esa actitud de adoración te permitirá abrirte paso para predicar la palabra, para ministrar la palabra, para orar por otros. Si alguien está angustiado, 3 criaturas, una acá y 2 en la mano, ayúdale a cruzar la calle. Esa actitud te va a permitir hablarle de Cristo. Tú eres alguien importante, alguien especial. Carga sobre ti un tesoro enorme llamado poder, unción, liberación, restauración, restitución a través de Cristo. Somos la iglesia del Señor, llamados a esperanza, llamados a transformar, llamados a cambiar la circunstancia. La actitud correcta de nuestra adoración es servir a Dios, es obedecer a Dios, es caminar con una actitud diferente, es creer lo que dice la palabra y es poner en práctica lo aprendido. Lucas capítulo 10 verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estamos en Lucas capítulo 10. ¿A quién se refiere cuando habla de los niños? ¿Realmente a los pequeños o realmente a las personas grandes que son? ¿Qué dice la palabra? Para que podamos entrar al reino de los cielos debemos ser como niños. ¿Usted se da cuenta de la actitud de un niño? Un niño juega y claro que se pelean, pero a la media hora, si estuvieron peleados, otra vez están haciendo amistad y otra vez se están arrimando. Pero nosotros los grandes nos tienen que hacer una administración, nos tienen que hacer una reconciliación. Necesitamos cambiar, necesitamos ser diferentes. Vuélvase como niño. Hay gente que nos cuesta sonreír, ¿sí o no, hermano Víctor? Ese sonrió para que no le diga nada. Nos cuesta sonreír. Cambie su rostro, ensaye, sonría, espere en la puerta, salude a alguien. Hola, hermano. Hay gente que dice: es que, hermana, yo no saludo a quien no me saluda. Escúcheme, una sonrisa le va a permitir a ese que usted piensa que está molesto con usted, una sonrisa va a cambiar el ambiente. Creo que mi esposo está molesto, sonríe y va a cambiar la circunstancia. Creo que mi mujer está molesta, mejor ni me la acerco, sonríele. Vas a tener la oportunidad de que ella también se acerque. A veces los dos, creo que mi esposo, creo que mi esposa. Pero uno tiene que ceder, sonría. Buenos días, mi amor. Una actitud diferente, ¿cierto? Una actitud diferente. Usted se va a dar cuenta que una sonrisa va a cambiar la circunstancia. Yo siempre bromeo: miren los feos, si no sonríen, más feos se vuelven. Pero los feos, si sonríen, se vuelven simpáticos. Usted acuérdese de los enamorados, feos, pero le sonríe a la novia. ¿Y por qué cree que se enamora? Porque en la sonrisa dice ella: qué lindo, el muchacho feo, pero ella dice: qué lindo, porque está sonriendo. Porque está transmitiendo esa parte de él, su actitud noble de sonreírle a ella. La sonrisa puede cambiar los ambientes y transformar. Ella dice: qué lindo que es.
Y la hermana le dice: ¿qué no te has fijado que es feo? No, es lindo. Ella le parece lindo. Así es el amor, ¿cierto? Dice: uy, conocí al chico de mis sueños. Y lo quiere presentar. Los papás se asustan, pero dice: bueno, son tus gustos, hija. Es que el muchacho sonrió, le conoció alegre. Él es el muchacho que está atrayendo a todas las chicas por ahí porque sonríe, porque es diferente. Una sonrisa puede cambiar los ambientes. Así que mejoremos. Una sonrisa puede transformar los lugares. En aquella misma hora, dice el verso que habíamos leído, Jesús se regocijó en el Espíritu. La pregunta es: ¿por qué? Vamos a Lucas capítulo 10. Déjenme llegar un ratito, que tengo que mirar otro texto. Lucas capítulo 10, verso 21. Ahora, ¿por qué esto ocurrió? Lucas 10, 21. Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Y usted va a entender por qué Jesús se regocijó. ¿Por qué? Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué más dice? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Escúchame, eso es parte del reino. Así que más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Eso dice la palabra. Ellos venían contentos, felices, porque habían visto milagros. ¿Quién no se va a alegrar? Claro que sí. Pero el Señor le dice: bájate de esa nube, bájate de esa nube. No le dice que no se alegre. O sea, el Señor le está diciendo: puedes alegrarte, pero escúchame, que lo importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y usted sabe que los que no están inscritos serán lanzados al lago de fuego. Y ustedes saben que el libro de Apocalipsis también dice, capítulo 5, verso 3, que su nombre no será borrado. Si usted permanece, no será borrado del libro de la vida. O sea que puede ser borrado, claro. Si alguien comienza a hacer malas acciones. Pastora, ¿puedo perder la salvación? Por supuesto. Si usted hoy en día predica hermosísimo, pero mañana está borracho en una cantina, o mañana está metido en un prostíbulo, o mañana está golpeando a sus hijos, o mañana tiene una amargura terrible, entonces cayó de la gracia. Claro que puede volverse a Dios en su inmensa misericordia mientras estemos vivos, pero ¿cuánta gente no ha tenido oportunidad? Conocí a una persona hace años, a una persona que que nació en una iglesia legalista, que se levantó ahí y en la adolescencia él se apartó y tocó el mundo muy fuerte. Y él se consideraba una persona desagradable para Dios, no había entendido la gracia. La gracia es la oportunidad de acercarte a Dios, no la oportunidad de caer en desgracia, porque la gracia es la sangre de Cristo que tenemos que valorar. La Biblia dice que hay de aquel que pisotear en la sangre de Cristo. Así que la gracia no nos da el derecho a vivir en el pecado, revolcarnos en el pecado y luego venir a seguir en otro tiempo. Dios puede darte la oportunidad. La Biblia dice que aquel que poniendo las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de servirle. O sea, como que la palabra es también fuerte, nos confronta. Tengo 33 años de predicar la palabra, no sé cuántos tenga usted. Dios le ama, por eso es que usted está aquí. Dios ha tenido misericordia, por eso es que nosotros estamos aquí. Ahora, cuando vemos a qué se refiere el Señor con esto, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quién le reveló esto? A nosotros.
a los que somos como niños. ¿Sabes cuándo Dios? La Biblia dice que hay una oración que el hombre hace y es estorbada. ¿Cuándo? Al hombre le es estorbada la oración para Dios. Dios no le oye la oración. ¿Cuándo? Cuando éste no trata a su esposa con el respeto que ella merece, no la trata como vaso frágil. La oración de un hombre que es hecha, es estorbada, no es escuchada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo: ay, muchacho, trata a mi hija porque ella es vaso frágil. Por eso dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. La Biblia también dice que el hombre es cabeza del hogar. Y entonces nosotros las mujeres decimos: claro, él es cabeza, y nosotros nos sujetamos y les respetamos. Pero algunos queremos y anhelamos, algunas mujeres, que el hombre realmente sea cabeza. ¿En qué? En dirigir dentro de la casa a los hijos. Vamos a aprender la palabra. Hijos, vamos a orar. Hijos, hoy nos toca hacer la labor de estudiar la palabra. Pero en el contexto latinoamericano, ¿cómo se lucha con eso? Nuestros hombres le dejan esa labor a la mayoría de las mujeres. Y eso es cierto, le estoy diciendo esa verdad. La mujer es ayuda idónea para él. Dice la palabra del Señor que Dios le dio al hombre ayuda idónea para que el hombre no esté solo, porque la soledad te marca. La soledad es horrible. La soledad no te permite disfrutar y ser feliz. Pero cuando el Señor viene y llena tu corazón, llena los vacíos, entonces se alinea. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos alinea por la palabra para que la conozcamos y la vivamos. Entonces, cuando el Señor se regocija y le dice: les enseñaste, entre eso que dice el Señor, les enseñaste, está incluido usted y yo. Nos enseña la palabra, y usted y yo podemos servirle al Señor y ver señales, prodigios y milagros. ¿Cuántos de nosotros tenemos oportunidad de predicar la palabra? A los profesionales, a los que tienen como Gardenia su estudio, a los que tienen como Ángel, como su amada esposa Leslie su estudio, a Andrés, que tienen un lugar donde atienden a sus pacientes, y a todos ustedes. Deberían cada uno de ustedes tener tratados para obsequiar a las personas con un mensaje de salvación. Yo no sé si lo tienen, yo no sé, pero hay formas de predicar la palabra. Usted le da a su cliente la información, le da los resultados, pero usted agréguele ahí un Nuevo Testamento, invierta en la gente. Alguien está necesitando de una palabra. Y además de eso, si usted ve la necesidad, dígale: permítame orar. Usted va a ver cómo Dios va a comenzar a obrar. Hay mucha gente que va a ser sanada porque usted va a hacer algo más. No tenga temor de orar. Quien va a obrar es el Señor. Quien va a hacer la labor es el Espíritu Santo. Usted solamente es el instrumento. Así que cuando dice aquí: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No tenga miedo, nada le va a dañar. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres se encuentren inscritos en el libro de la vida. Y ellos caminaban con él, y ellos eran los apóstoles, ellos eran los hombres de Dios, pero entre ellos Judas. Y también hizo milagros. ¿Qué necesitamos? Caminar con Dios, hacer la obra del Señor, servirle al Señor. Ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Si ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. La verdadera adoración no solamente es venir y cantar al Señor, es servir dentro de nuestro hogar, en la comunidad, en la iglesia, obedecer la bendita palabra del Señor. Póngase de pie, iglesia amada, y vamos a darle gracias al Señor.